uno de los sectores más importantes que ha demostrado que es más importante en la economía dominicana es el de la construcción. Y para ello nosotros tenemos hoy como invitado para hablar de todo lo que tiene que ver con esa área, a Jorge Montalvo, presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda, ACOPROVI. Así es que bienvenido a Su Mundo con el Pueblo. Y las cámaras y micrófonos son de usted para explicarnos por qué el sector construcción, que siempre se ha mantenido entre los primeros lugares, vemos que ha descendido mucho. Bueno, antes que nada agradecer la invitación a ustedes, a todo el equipo y al público televidente y radio oyente, entonces, ¿verdad? Así es. Mire, ciertamente el sector construcción es uno de los sectores más dinámicos de nuestra economía y como va el sector, muchas veces va la economía, eso se dice popularmente. El año pasado, por ejemplo, tuvimos un sector construcción muy dinámico, que fue el segundo de mayor crecimiento en nuestra economía, con un crecimiento de un 23.4%, en una economía que creció a un 12.3%. Este año ciertamente han cambiado algunas condiciones que propiciaron ese crecimiento tan importante, dentro de las que cabe destacar el tema de que tuvimos tasas de interés en mínimos históricos el año pasado. Nosotros tuvimos tasas de interés no solamente para los promotores, que son los que arman y desarrollan sus proyectos, sino, claro que sí, a los adquirientes también, que tuvieron la oportunidad de adquirir sus viviendas con tasas a mínimos históricos. Y el sector siempre ha respondido muy bien a todos esos incentivos que tienen que ver con tasas de interés. Y esa no fue la diferencia en el año, desde final del 2020, que empezaron los incentivos que muy correctamente tomaron las autoridades monetarias y financieras para activar la economía, y ya en el año propiamente 2021, que fue el año de la reactivación económica y ya, vamos a decir, del relanzamiento de la economía post la situación de COVID, pues el sector construcción inmediatamente respondió a estos incentivos. Realmente ya desde final del 2021, las autoridades monetarias y financieras, con el tema inflacionario, ustedes saben que dentro de ese crecimiento siempre hubo una situación que estuvimos llamando la atención, que era el tema de los precios de los materiales de construcción. Pero a pesar de tener materiales de construcción a precios altos, con estos incentivos de política monetaria y financiera, el sector tuvo los niveles de crecimiento que tuvo. Ya a final del 2021, como decía, las autoridades consideraron que para paliar el tema inflacionario debían restringir de alguna manera los flujos de capital, ¿no? Los flujos de dinero. Y entonces la forma de hacer esto es con subidas de la tasa de política, tasa de política monetaria, ¿verdad? La tasa de referencia, que es lo que se ha venido haciendo desde hace ya un año, y que por suerte, para buena noticia del sector, entendemos nosotros, este año, en la última revisión, recién la semana pasada, las autoridades del Banco Central decidieron no hacer un nuevo aumento. Nosotros entendemos que esto es una señal muy positiva, porque pudiera ir ya dando la pauta de que probablemente en el primer trimestre del año podamos tener, aunque sea liberaciones de encaje que han funcionado muy bien en el pasado, aunque sea de manera focalizada, porque probablemente se pudiera empezar con la vivienda de bajo costo, con los proyectos de corte social, que son un mercado nuevo que se ha empezado a trabajar con los diferentes planes que tienen las autoridades. Pero yo les diría que lo que más ha incidido en esta desaceleración del sector ha sido el tema de la tasa de interés, y que por otro lado los precios de los materiales hasta recién ahora no han dado tregua. O sea, me explico, ya se pensaba que el tema inflación ya en los primeros meses del año iba a ser historia, ¿no? Y que ya con las condiciones que se tenían y el tema de tasa de interés, pues entonces ya teníamos la pista puesta para que empezara a caminar y se dinamizara el sector todavía aún más de lo que había estado. Entonces vino la guerra de Ucrania y Rusia, que lo que hizo fue
dejar en la palestra todavía el tema inflacionario, que ha permanecido y que en ese momento, todavía en los primeros meses del año, seguíamos viendo distorsiones en el comercio internacional, precios de flete disparados, precios de materia prima disparada, y esa era la historia a principio de año. Ese panorama, para bien, ha cambiado. Y ya, por ejemplo, en los últimos meses hemos visto como el tema de los fletes a nivel internacional ha empezado a ceder. Y para que ustedes tengan una idea, una de las cosas que había sucedido era que un flete a China, un flete desde China para materiales de construcción que pre-pandemia costaba algunos $2,000, pues entonces durante el pico del año pasado llegó a estar hasta en $22,000. Pero ya esos fletes hoy por hoy se hacen operaciones por el orden de los $7,000, $8,000, o sea que ha bajado bastante, no ha llegado a los niveles prepandemia, pero estos son indicadores que necesariamente deben propiciar una bajada en muchos de los materiales de construcción, sobre todo los de carácter importado. Y en esa misma línea, tú tienes que no solamente esto ha sucedido con el tema de los fletes, sino que también la materia prima de algunos de esos materiales de construcción también han bajado, que ha sido el caso del acero, que fue un caso que sí ciertamente en el pasado mes de septiembre tuvimos una baja, pero que probablemente debió ser más amplia a nivel de materiales que incidieran dentro de esa rebaja para que tuviera un impacto más importante en una rebaja sustancial en el costo del metro cuadrado de construcción. Para que ustedes tengan una idea, el metro cuadrado de construcción desde inicio de la pandemia hasta, pongamos, julio, agosto de este año, se había disparado en más de un 40%, según el índice de costo de la vivienda que lleva la Oficina Nacional de Estadística. ¿Por dónde anda el déficit habitacional? Mire, el déficit habitacional, que es una de las medidas más importantes para el tema de lo que tiene que ver con vivienda, anda cerca del 1.5 millones, cuando se toma el cuantitativo y el cualitativo, y vienen siendo mitad, o sea, 750,000 y 750,000. Claro, hay algunos criterios, usted va a encontrar que otra gente le dice que 1.3, que 1.6, y esa es de las cosas que ahora el Ministerio de la Vivienda va a unificar el criterio con el cual se va a medir ese índice, para que entonces en el país podamos tener también una sola medición, y no tener parámetros que a veces llegan por diferentes vías, pero por ahí anda. La vivienda de bajo costo, ¿por dónde anda su precio? Mire, la vivienda de bajo costo, según el último ajuste que tuvimos precisamente el año pasado, para noviembre, las autoridades, inclusive hubo que hacer un cambio en la ley para esto, se subió el tope de la vivienda de bajo costo de 3.8 a 4.5. O sea que en este momento toda vivienda hasta 4.5 se considera de bajo costo. Y eso es positivo porque quiere decir que cualquier vivienda que tú vayas a adquirir hasta 4.5 puede gozar de los incentivos, por ejemplo, el bono ITEVI, que te devuelve hasta un 8% al adquiriente cuando lo va a comprar. O sea que es positivo. Lamentablemente, ese aumento en el tope, la inflación se lo tragó en este año que pasó, y por eso nosotros estamos abogando porque las autoridades puedan revisar nuevamente y así hacer otro ajuste en el tope, de manera que las personas que se embarcaron en diferentes proyectos desde el año pasado a esta parte, porque como decimos, un proyecto no se arma de un día para otro, puedan seguir siendo beneficiados con su bono ITEVI, porque probablemente se embarcaron en ese proyecto contando con que iban a recibir esa ayuda. Y es lo que tenemos que promover, que eso sea posible para que sean cada vez más asequibles las viviendas para los ciudadanos dominicanos. Mira, fuera de lo que ha sido el tema de la presencia haitiana en la República Dominicana, que tiene sus aristas y sus visiones, ¿qué significa la mano de obra haitiana en el sector construcción? Mire, ciertamente en el sector construcción, sobre todo en una etapa que es la etapa gris de una obra, es muy importante el tema de la mano de obra haitiana. Claro, cuando tú miras una construcción como un todo
Y cuando tú lo miras como un todo, debes ver el proceso completo. Y ya decíamos que una obra puede durar 2 años, 2 años y medio, dependiendo la envergadura del trabajo. Entonces el impacto se va reduciendo. Porque, como, igual que te digo que durante ese proceso de la obra gris es muy importante y tiene un peso bastante importante porque hay una serie de trabajos pesados que el dominicano ya no quiere hacer. Ya a medida que la obra va entrando en la etapa de terminación, pues va bajando significativamente el impacto, porque por ejemplo, el tema de instalación de cocina prácticamente no trabaja mano de obra haitiana, instalación de banistería, instalación de ventanas, instalación de plafones, instalación de divisiones internas, sorpresivamente en la pintura tampoco hay mucho, herrería tampoco. O sea que ya cuando tú vas analizando, como te digo, la construcción como un todo, pues el impacto probablemente ande bastante cerca de lo que son los porcentajes que debe de mantener. Pero tal vez si tú tienes una fotografía de una obra en un momento X, claro, cuando está en esa parte, entonces es posible que ahí sea mucho más fuerte el impacto de esa mano de obra. ¿Por qué se dice que el sector construcción no es atractivo para la mano de obra dominicana? Que por eso esa es una de las justificaciones que se toma para hablar del tema haitiano. Mira, increíblemente el sector construcción es de lo que mejor paga. O sea, para que ustedes tengan una idea, el trabajo más básico en una obra, que es el trabajo de cargar bloc o del personal por la casa, lo que se llama, que es el peón, casi representa cerca de 1,000 pesos diarios. O sea que al final este es un hombre que se lleva a su casa más de lo que se lleva en muchos casos una cajera de un banco. O sea que eso es un mito realmente. ¿Significa que Acoprovi cumple con el 80-20? Mire, por eso le decía, o sea, nosotros recuerde que representamos unas 300 empresas y representamos las empresas que mayormente quieren hacerlo bien y quieren cumplir con todas las prerrogativas. Pero por eso le decía que depende cómo se vea. O sea, si tú vas a ir en un momento X a una obra, entonces quizás diga, pero no está cumpliendo en este momento. Pero si tú ves la obra como un todo, entonces, que es como debería verse. O sea, el sector construcción es un sector muy sui generis, o sea, es muy particular. Y por eso, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de cómo es su dinámica, hay que entenderlo. Hay que entenderlo para realmente poder calibrarlo y poder regularlo. O sea, que es importante en cualquier revisión, por ejemplo, de una ley de migración que se ha venido hablando últimamente, o de código laboral, hay que tener en cuenta particularidades de diferentes sectores. Y el caso de la construcción es uno. Muy bien. Nosotros hemos visto una, si se quiere, una dinámica que ha estado sucediendo con el sector construcción, en el sentido de que se han dado muchas denuncias a través de Proconsumidor relacionado a que cuando se inicia un proyecto, se establece algo en un contrato y al final termina en otros términos, se le aumenta de acuerdo a los clientes de una manera muy desproporcional y después cuando van a revisar, pues no hay ningún beneficio que se surte hacia atrás, tomando en cuenta de que la tasa de cambio, en los casos, por ejemplo, que conozco, estaba, por ejemplo, a 57 por 1, para poner un ejemplo, y ahora se encuentra a 54 y algo, casi a 55. Sí. Entonces, ¿cómo esos casos han encontrado una salida? ¿Qué tan real es esa situación que se ha venido dando? Sí, fíjese, tal como explicábamos hace un momento, un proyecto de construcción no se hace de un día para otro y por tanto hay que entender que proyectos que se han estado entregando en los últimos meses, o sea, de 4 o 5 meses a esta parte, son proyectos que se iniciaron muy probablemente al principio de la pandemia, porque no hay un proyecto, por más pequeño que sea, que pueda durar menos de un año. O sea, cualquier proyecto te dura 1 año, año y medio, 2 años, 2 años y medio, dependiendo.
¿Qué quiere decir esto? Que estos proyectos que se están entregando en este momento fueron proyectos que fueron desarrollados con precios de materiales caros, porque cuando tú tienes que una situación como la que hemos tenido, que tú tienes que el costo del metro cuadrado de construcción se disparó en más de un 40% durante ese tiempo, un dato que arroja una estadística oficial, o sea, que lleva la Oficina Nacional de Estadística. Entonces tú tienes que entender que este es un impacto que no hay constructora que pueda aguantar. Entonces, ¿qué ha tenido que suceder? Que los constructores han tenido que hacer ajustes de precio. En los casos en que estos ajustes estaban claramente establecidos en un contrato, con una cláusula referida al índice de costo de la vivienda, que es lo que nosotros recomendamos a todos nuestros asociados y es lo que recomendamos inclusive al público general. O sea, si usted quiere que cuando usted vaya a adquirir un inmueble haya una referencia confiable, que no dependa de que el ingeniero dijo que la cosa subió o que yo en la base la uso el precio del cemento, porque eso no es lo más certero. Entonces tú tienes una estadística oficial que es de carácter público, o sea que la puede revisar cuando quiera el promotor entrando a una página, pero igual la puede revisar el adquiriente. Entonces, lo más apropiado es que el contrato tenga esa cláusula. Ahora, ¿qué se ha dado en tiempos recientes? Y quizás por eso ha habido algunos inconvenientes, que habían algunos promotores que no utilizaban esta cláusula. ¿Por qué? Porque veníamos de tiempos de mucha estabilidad. O sea, habíamos estado, o sea, si ustedes se ponen a ver, este es un país que durante muchos años ha tenido una inflación de un 3, un 4% anual, y es una inflación que cualquiera prevé en un contrato, que inclusive muchas veces, solo por el hecho de dolarizar el contrato, ya queda cubierto. Entonces, no es un tema. Esto ha sido un tema nuevo por el impacto de la inflación. Entonces, en esos casos, en casos en que esa cláusula no estaba establecida, sí hay que sentarse en una mesa y llegar a un entendimiento. Porque tanto el adquiriente como el promotor deben entender que ha sido una situación inusual la que ha sucedido, y yo estoy seguro que cuando están sentados en esa mesa, el promotor al final lo que quiere es llevar a feliz término esa negociación para poder entregar su inmueble a quien le ha estado pagando durante ese tiempo, y el adquiriente lo que quiere es al final quedarse con su inmueble. Entonces, en ese caso yo digo que inclusive pudieran hacer hasta el ejercicio hipotético de utilizarla como si la cláusula lo hubiera tenido para buscar una media. Entonces de repente con la cláusula dice, oye, mira, si hubiéramos tenido la cláusula con el índice, esto se hubiera disparado un 30%. Como no la teníamos, vamos a dividir, yo voy a asumir el 15, tú asumes, o sea, buscarle la vuelta, sobre todo en esos casos. Entonces, ciertamente ha habido situaciones porque ha habido un impacto importante en los últimos meses, sobre todo con este tema que no solamente ha sido, es importante que se sepa, no solamente ha sido el impacto de los materiales, sino que también las tarifas de mano de obra del sector construcción fueron revisadas en mayo de este año y se hizo un nuevo ajuste, pues quedó pendiente un ajustico como de un 3% ahora en octubre. Entonces, no solamente ha sido eso, sino que hay un impacto directo de la misma tasa de interés en el costo directo, porque la mayoría de los constructores financian sus proyectos mediante un financiamiento bancario. Entonces, el impacto que antes tenía a la tasa que teníamos, ¿verdad?, en esos mínimos históricos, pues se ha disparado más de un 1.5%, creo que era la data que nosotros habíamos hecho, los ejercicios que habíamos hecho a nivel interno para ver el impacto que había tenido esa alza de la tasa. Y después tú tienes por otro lado, que lo mencionaste ahorita hace un momentico, el tema del dólar. Resulta que el que vendió en dólar, el dólar estaba en 57, 58, y cuando va a recibir la mayor parte del pago que se recibe al final precisamente, entonces hay un dólar que está a 4 puntos menos. Sí. O sea que ahí en ese momento, cuando la persona va a recibir, recibe menos dinero, y ya dijimos que construyó con peso caro, porque al final tiene que comprar peso. O sea que hay una situación que el sector ha atravesado por diferentes vías que han impactado de forma importante a este sector. Indudablemente que la ciudad de Santo Domingo, de alguna manera, ha tomado una característica que un político dominicano en un determinado momento dijo que se parecía a un Nueva York chiquito.
Uno va al polígono central y ve torres de lujo que dicen algunos que cuestan 5, 10 millones de dólares. No sé hasta dónde eso será cierto. Ha tomado a Coprovi y sus asociados la medida del lugar con el propósito que de dinero proveniente de malas artes, narcotraficantes y lavado de activos entre al torrente de la construcción en República Dominicana. Mire, nosotros, como les decía, representamos a los constructores y los promotores que quieren hacerlo bien. Desde que esa ley fue, la ley de lavado, fue promulgada hace ya varios años, Acoprovi fue de las primeras instituciones que participó en un piloto. O sea, nosotros ofrecimos inclusive, varias constructoras se ofrecieron a participar en un piloto por las mismas autoridades, en este caso la gente de, ¿cómo que se me olvida el nombre? No, bueno, impuesto interno es uno de los que maneja, pero también CAJEFI. Sí, exacto. Pues se hicieron esos pilotos para que el sector entendiera de qué manera iba a operar esto, cómo era el tema del comisario que tenía que estar en todas las compañías para prever estos temas de lavado. Y nosotros ya así como institución, a partir de esos pilotos y de la promulgación de la ley, sí nos mantenemos periódicamente ofreciendo cursos a nuestros asociados para que estén actualizados en todo este tema. O sea que vamos a decir que estamos haciendo nuestra tarea desde la institución para darle las herramientas a nuestros asociados que estén preparados. Somos sujetos obligados. Precisamente a partir de la modificación de la ley o de la promulgación de esa ley, pasamos a ser sujetos obligados. Y por eso ya es un tema que adquirió un carácter de mayor relevancia para el sector, y por eso hay que mantenernos actualizados y tomando unos cursos y tener una persona dentro de nuestras empresas que es el responsable de todo lo que tiene que ver con eso, hacer una debida diligencia más allá que la que hacen los bancos, ¿verdad? Porque los bancos hacen su debida diligencia, pero nosotros tenemos también que tener una debida diligencia al interno. O sea que se nos ha complicado un poco la vida. No venden apartamentos en efectivo. No, entonces se ha limitado todo ese tema del efectivo. Pero yo creo que uno duerme más tranquilo. Claro, uno duerme más tranquilo con esas reglas claras. Y son cosas que desde que uno toma su curso y se pone al día, pues entonces le da mucho más tranquilidad. Los desarrollistas necesitan dinero fresco para echarse adelante y a bajo costo ese dinero. Los fondos de pensiones, ustedes tienen oportunidad de poder pedirle préstamo. Si usted supiera que cada vez más se va abriendo ese tema de los fondos de inversión. Ya nosotros hay fondos de inversión que tienen fondos exclusivamente para el sector vivienda. O sea que se ha ido abriendo cada vez más el abanico y esperamos que siga abriéndose mucho más y que ya empecemos también, porque para eso hay que innovar, buscar nuevas alternativas, porque muchos promotores nos mantenemos financiándonos de la misma manera que lo hemos hecho durante los últimos 25 años. Un préstamo interino, una línea de crédito, pero yo lo que recomendaría a los promotores y desarrolladores es ya explorar otras opciones, tocar las puertas de esos fondos, presentarles proyectos que ellos puedan ver que son adecuados para sus intereses también, y entonces tú puedas empezar a financiarte de otra manera. Pero realmente es una nueva herramienta que tiene el sector a la mano para seguir desarrollando proyectos. De la misma manera que es bueno decir que nosotros, por ejemplo, ahora después que logramos la aprobación de la ley que crea el Ministerio de la Vivienda, que fue el año pasado y que fue un sueño y un trabajo muy intenso de Acoprovi de los últimos 25 años, nuestro próximo objetivo legislativo, y por suerte ya está en el Congreso, es una nueva ley de alquileres. Aquí, por ejemplo, hemos tenido una ley de alquileres que no garantiza la seguridad jurídica de las partes, y por eso no ha habido un desarrollo de un sector inmobiliario
hipotecarios para fines de alquiler. No lo ha habido, sino que una gente compra 2 apartamentos, otra gente compra 3. O sea, está en la cultura del dominicano tener unos apartamenticos para cuando tú llegas a tu vejez, que te rentabilice con eso. Pero no se ha desarrollado como una herramienta, valga la redundancia, de desarrollo inmobiliario. Y entendemos que una ley moderna como la que está ahora mismo sometida en el Congreso, que se sometió cuando abrió esta legislatura, y que ya hemos tenido la oportunidad de hacer nuestros aportes para mejorarla, entendemos que ya con la aprobación de esa ley podemos empezar a tener un mercado dinámico, porque el déficit habitacional no solamente se enfrenta con que todo el mundo pueda comprar una vivienda, también tú puedes alquilar una vivienda digna. O sea, aquí hay gente que vive en alquiler en condiciones tétricas, o sea, cualquier pieza en una parte de atrás, en un sector, o sea, sin condiciones de seguridad, le quitan a cualquiera 5,000, 6,000 pesos. Entonces, quizás con un desarrollo de un mercado hipotecario para fines de alquiler, pues entonces tú puedes acceder a una vivienda digna por un monto probablemente muy parecido. Y eso le cambia la vida a una familia y es uno de los elementos fundamentales para sacar a una familia del círculo de la pobreza. Permite que la gente pueda estudiar con seguridad, que los niños se desarrollen en sus estudios, y eso puede cambiar la vida. Hay inversionistas en el extranjero que no le interesa vender, que tienen cientos y cientos de apartamentos. Así es. Que lo dedican al alquiler. Así es. Y en nuestro país eso no ha sucedido porque no hay las garantías jurídicas. Entonces, ¿qué hacen los fondos de inversión aquí? Se limitan a inmuebles comerciales con vocación de alquiler a largo plazo, pero no incursionan de manera importante en el sector vivienda. Y eso es lo que podría suceder con una ley de alquiler, que pudiera tener un impacto igual o mayor que lo que tuvo en su momento hace 10 años la ley del mercado hipotecario y financiero, que generó todo lo que ha generado a nivel de vivienda de bajo costo. O sea, aquí la vivienda de bajo costo era un segmento que básicamente estaba limitado a don Tato Bisonó, que lo trabajaba, pero había muy pocos desarrolladores que incursionaban en ese mercado, y hoy por hoy es un mercado amplio, con muchos promotores y desarrolladores incursionando en él. Mira, hay un tema, mucha gente que no estaba acostumbrado, porque si hace unos años atrás, cuando uno volaba sobre la República Dominicana, uno a veces le daba pena, y en las imágenes internacionales un país como tan horizontal, ¿no? Y ahora con este crecimiento vertical se ve el impacto y la belleza. ¿Qué tan seguro son las construcciones de las torres en República Dominicana, dado de que se habla que tenemos fallas de tipo edafológica, y ahí mismo, ¿por qué hay tantas viviendas y edificios que tiempo más tarde están declarando tantos vicios de construcción? La gente se está quejando mucho. Mire, por el lado de la seguridad, son muy seguras, porque nosotros teníamos un código sísmico que databa de los 70 en un momento, pero a raíz del terremoto del 2010 en Haití, eso se readecuó. O sea que tenemos un código sísmico bastante estricto y bastante reciente. Entonces, en ese sentido, hay construcciones muy seguras. A veces más de lo uno entendería, porque mucho acero llevan, ¿verdad? Son una construcción con mucho acero, y son muy seguras. Y en el tema de vicios y ese tipo de cosas, ustedes saben que ahí, como decía, nosotros representamos unas 300 empresas que quieren hacerlo bien, pero el ecosistema de la construcción y la promoción de vivienda en nuestro país es muy alto. El tema de informalidad probablemente es bastante alto. Entonces, por eso es tan importante saber a quién comprarle. O sea, las situaciones se pueden dar, pero siempre lo importante va a ser que te den la cara. O sea, que a quien tú le hayas comprado tenga la capacidad, tenga, como yo digo, la vocación de permanencia. Tú no puedes comprarle a alguien que está incursionando en el negocio y que mañana va a estar vendiendo goma o va a estar vendiendo piña. Tú tienes que comprarle a alguien con vocación de permanencia. No, mira, esta persona tiene 10 años, 5 años en el negocio, y esta persona tiene la vocación de permanecer. Pero eso no se regula. Porque, por ejemplo, yo me pongo a pensar en gente que lo que son es albañiles muy buenos. Y entonces viene un fulano y le mete un dineral y te hace un proyecto.
Claro. con albañiles. Sí, entonces, es lo que le ¿quién digo, regula es lo eso? que le digo. Al final hay una supervisión, pero hay de todo en las viñas del Señor. Deficiente o eficiente la supervisión. Es una supervisión que para los que queremos ser supervisados y tener nuestra cosa en orden es muy eficiente. Y de hecho han habido cambios importantes en esta gestión. Nosotros vemos, sobre todo en esa parte de supervisión, ya vemos que sus camionetas nuevas se trasladan, no te fallan con los tiempos. Para nosotros es muy importante que si tú vas a tener un vaciado y yo quiero vaciar el martes, óyeme, si a mí nada más me pueden dar la supervisión el viernes, yo perdí 3 días. Sí. Pero ahora hay una programación muy al día y que nos mantiene entonces con esas obras que se puedan llevar al ritmo que es. Pero, como decía, hay de todo en las viñas del Señor y la informalidad sabemos que la concretera no forman parte de Acoprovi, son negocios aparte de lo de los trompos. Mire, si usted supiera que en Acoprovi coinciden, nosotros en nuestra institución no solamente están los promotores y constructores, sino que también pertenecen en una calidad de socios diferentes, pero están los bancos comerciales, o sea, todas las instituciones financieras, y están también muchos suplidores, o sea, no todos, pero hay concreteras y hay suplidores de acero, de otros materiales que pertenecen a Acoprovi. Lo decía por la concretera, y perdóname Joaquín, sí. Ya, lo decía por la concretera. Por favor, que no lancen los desperdicios a la calle, que están dañando vehículos, están dañando la goma. Entonces debe haber un compromiso social con el propósito de que entre todos mantengamos un medio ambiente sano. Así es, estamos totalmente de acuerdo. Cuando uno externa esa queja, entonces yo le pasa lo mismo. Hay unas cuantas concreteras formales, pero después hay un grupo informal. Por ejemplo, el caso, perdón, ya Joaquín, el caso de lo que está ocurriendo con los ríos nuestros, que lo están desvencijando, ¿no pudieran ustedes, digamos, incidir en eso y decir, bueno, no compramos material que sea de río, por ejemplo? Claro. Para ayudar un poco el tema ecológico. Sí. Cada vez el proceso de construcción es cada vez más industrializado y eso contribuye a que ese material que se saca, pero como le digo, siempre va a estar la construcción informal que sí puede usar ese tipo de productos y esa es la salida que ellos encuentran, porque después ya a nosotros nos conviene, por ejemplo, a nosotros nos conviene que nos lleven muchas veces el material empaquetado, porque nos conviene para el almacenamiento, entonces no nos conviene a veces ese tema de camiones y cosas, o sea que uno trata de no, pero es un sector muy amplio. Realmente. Así es. Señores, Jorge, nosotros en Su Mundo TV tenemos una audiencia que nos ve en Estados Unidos, nos ve en todo el continente, tiene la oportunidad de vernos en el mundo entero. Y sería importante conocer cuál es la incidencia de esa diáspora dominicana en el sector construcción, porque sabemos que muchos, como mencionaste, en el tema del alquiler, hay gente que está apostando al turismo inmobiliario, ¿verdad? Y queremos saber esa importancia que tiene ese sector. Mire, muy importante la incidencia de la diáspora, o sea, todo el que se va, sobre todo el dominicano que se va al exterior, sueña con una vivienda en su país, que puede ser en un inicio para fines de inversión o puede ser en un inicio para que la tenga un familiar, pero siempre pensando en que algún día va a volver o que cuando venga quiere tener dónde llegar. Hay proyectos, sobre todo en el perfil de bajo costo, donde muchas veces la incidencia del dominicano residente en el exterior puede representar hasta un 60%. O sea, un impacto importante. O sea, tú puedes tener que dentro de la cantidad de unidades que tú vas a vender, es posible que cerca de un 60% sea a dominicanos residentes en el exterior. O sea que nosotros, como decía un promotor, pasado presidente de la institución, exportamos viviendas, que es algo, un término, ¿verdad? Sí. Que muchas veces no se entiende. Nosotros exportamos vivienda, porque cuando tú le vendes a un dominicano en el exterior, aunque la vivienda esté aquí, estamos exportando vivienda, claro, porque es una vivienda para un dominicano residente en el exterior. Y eso, inclusive, ha empezado a cambiar para bien. Antes, el dominicano residente en el exterior compraba solamente por donde se había criado, o por donde vivían sus padres. Y tú tienes como ya el dominicano residente en el exterior ya piensa con una mentalidad de inversión.
Entonces, tú tienes dominicanos residentes en el exterior, que aunque se criaron en un pueblo o se criaron en Santo Domingo Este o Santo Domingo Este, invierten en el polígono. Entonces dicen, no, pero espérate, porque es que yo quiero un inmueble que esté dolarizado, su valor, y quiero también una renta dolarizada. Entonces, quizás ya hay una compra con el corazón, porque quizás ya él compró esa vivienda en su pueblo o en el barrio donde nació, pero ya cuando viene una segunda inversión o otra generación de esa familia, entonces dice, bueno, no, mira, nosotros estamos ahora analizando porque vamos a comprar un apartamento para alquiler, mientras tanto, que ese pudiera ser el que nosotros, y entonces te compran en el polígono, te compran en otro sector. O sea que el impacto es importante y por eso es un sector y un segmento que hay que seguir trabajando, que hay que seguir dando facilidades, que hay que ponérsela fácil a nivel de los consulados. O sea, hay veces todo este tema de apostillamiento, de una serie de procesos que tienen que hacer, que es bueno agilizarlo para que se le haga más fácil cada vez más. La ventanilla única lo han ayudado a regular procesos y haya menos burocracia. Eso está caminando bastante bien, es parte de lo que le explicaba hace un momentico de cómo se ha dinamizado el tema en la parte de supervisión. Pero en la parte de permisología, en el propio, ustedes saben que lo que eran los permisos para proyectos de vivienda pasaron al Ministerio de la Vivienda, ¿no? Que antes estaba en Obras Públicas. Y entonces la verdad que hemos quedado gratamente sorprendidos con el trato que se recibe cuando tú vas a tramitar un proyecto. O sea, se ha inculcado una filosofía de la importancia que tiene un proyecto inmobiliario para el desarrollo económico del país y tú sientes que tú recibes un trato más de cliente, que en el pasado quizá era el enemigo en muchos casos. ¿Se han acabado los picoteos? Yo entiendo que sí, yo entiendo que eso es un tema del pasado y realmente nosotros, por ejemplo, en el ministerio pues no hemos tenido realmente ningún inconveniente y los proyectos fluyen y sabemos que fluirán cada vez mejor, porque es un proceso, ¿no? O sea, la ventanilla se lanzó hace unos meses, la ventanilla única haría algunos 3 meses, sí, una cosa así. Entonces sabemos que eso va a tener su tiempo, pero se va cada vez más afinando el proceso. Por ejemplo, allí en Estados Unidos nosotros recibimos muchísimas ofertas para el sector turístico, incluso gente que podía comprar su apartamento para dejarlo rentado como habitaciones, sí. Y hay unas inversiones en ese sentido bastante interesantes, sí. Pero de cara, digamos, con perspectiva hacia el 23, ¿cómo usted ve que pudiera esto seguir avanzando, la oferta también, eso de exportar vivienda? Mira, yo creo que las perspectivas son buenas, o sea, el sector construcción es un sector fuerte y es un sector ya maduro y que con los incentivos adecuados, por ejemplo, el tema de las tasas de interés, reacciona muy bien. Nosotros estamos esperanzados en que para el primer trimestre del año que viene el tema de las tasas empiece a ceder un poco. Sabemos que probablemente empezará de manera focalizada con los segmentos que más lo necesitan, o sea, el tema de los proyectos dirigidos a vivienda social, bajo costo, y después irá corriendo hacia arriba, porque eso es una tendencia que se va marcando. Entonces, eso va a ser muy importante. De igual manera, otra de las cosas que debe suceder y que va a ayudar mucho es la revisión del tope de la vivienda de bajo costo, sobre todo en los segmentos, volvemos a lo mismo, el bajo costo, o sea, el que se embarcó en un proyecto contando con su bono y débito, que pueda seguir calificando porque el proyecto no se quede fuera de ese, y es de las cosas que hemos estado inclusive en conversación con las autoridades, con el Ministerio de la Vivienda y con el Ministerio de la Presidencia, y hay mucha empatía en ese sentido porque se sabe la importancia que tiene el sector construcción. El sector construcción, cuando está trabajando de manera eficiente, es el que más derrame tiene en nuestra economía. Cuando las construcciones están produciendo a toda capacidad, venden los abogados, venden los inmobiliarios, la cocinera, las industrias, o sea, el sector transporte, o sea, es demasiado el impacto que tiene, es de lo que más derrama. ¿Cuándo volveremos a esa feria de la venta de vivienda que bastantes oportunidades le dieron a muchas personas
personas porque se consiguen ofertas interesantísimas, porque de alguna manera hay una especie de competencia entre los mismos desarrollistas y la gente se beneficia. Mira, se siguen haciendo, hay una feria muy importante que es la de Construmedia, que tuvo lugar ahora en noviembre, el mes pasado, y después lo que pasa es también que ya ahora los medios digitales está muy a la mano, o sea, la gente quiere verlo todo en el celular. Entonces, muchos los promotores lo que hemos tenido que adaptarnos a nuevas formas de mercadear, igual los agentes inmobiliarios, o sea, la gente quiere que le llegue toda la información, que en un render, que lo pueda ver inmediatamente, que lo ponga en la televisión de su casa y vea, pueda recorrer el apartamento, la vivienda, o sea que lo que ha ido es cambiando la forma de mercadear, pero no obstante eso, hay mucha gente que valora ese contacto directo. Y como decía, esa feria de Construmedia es una feria madura, que ya tiene muchos años y que se realiza año por año, y es una oportunidad donde las personas van y encuentran también ofertas importantes y pueden tratar con los mismos promotores que muchas veces están de manera directa. Tú tienes un acceso directo al promotor inmobiliario y eso la gente quiere hablar directamente, una gente que tenga conocimiento del proyecto, que le explique de qué se trata y todo ese tema. Pero yo creo que el sector con esas medidas, si podemos tener nuevamente tasas de interés y estabilidad en los precios. O sea, yo digo que si hay un mensaje positivo, los precios tal vez no han bajado lo que deberían, pero de alguna forma se han estabilizado. Y eso era algo que no sucedía en los últimos 2 años y medio. Entonces tú has tenido, algunos han subido de alguna cosita, pero en sentido general hay un panorama bastante estable. Entonces, ¿qué uno quisiera? Bueno, que se dieran un poquito, ¿verdad? O sea, hay algunos precios que tienen que bajar un poco más, pero sobre todo que podamos planificar a largo plazo en un panorama de estabilidad, que es lo que necesita el sector. Excelente. Jorge Montalvo estuvo conversando con nosotros aquí en Su Mundo con el Pueblo, ha aclarado muchísimos datos que uno ve y uno escucha constantemente que atacan al sector con eso, principalmente el de la mano de obra, que es muy cuestionable aquí en el país. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Este espacio estará siempre disponible, siempre que quieran difundir cualquier información con relación al sector. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación.